proféticamente Israel, con la creación del Estado palestino, se vería prácticamente empujado a una guerra de autodefensa. Lo que está a punto de hacer la ONU no es dar lugar al surgimiento, al nacimiento de una nación, sino a parir un monstruo, que lo único que va a hacer es, de acuerdo a las profecías bíblicas, llevar a la Tercera Guerra Mundial. Es cierto que Israel va a afrontar un tiempo de tribulación muy cercano, pero también en ese tiempo de tribulación estarán presentes los apóstatas y los tibios, téngalo por hecho, y con más razón todavía, porque son aquellos que se han revelado al Evangelio, a la palabra de Dios y a su santa doctrina. Esther, que como pueblo de Dios, como iglesia y ustedes como estudiantes de la palabra de Dios, entiendan que hemos llegado a un nivel en el cual no podemos quedarnos callados ante el pecado que atinge al pueblo de Dios. Hoy en día, la apostasía nos obliga a tomar medidas trascendentales, contundentes y claras, a no querernos parar en mitad del camino, a querernos parar en mitad del puente cuando hay dos extremos a los bandos. Hoy muchos predicadores y pastores, hermanos, son cómplices de la apostasía y participantes de ella. Una de las razones mediante las cuales se hacen partícipes de la apostasía es cuando no quieren tomar partido ni por uno ni por otro. Actúan como el camaleón, acomodándose a las doctrinas según los intereses económicos a veces, o las amistades que los vinculan con predicadores, con hermanos y con amigos. Y por guardar sus relaciones humanas y por guardar la amistad con el hombre han perdido su amor a Dios. Se han entibiado. La palabra de Dios a mí me dice en el libro de Judas, capítulo 1, en el único que tiene, verso 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario exhortarles a que contendáis, peleen, disputen, luchen ardientemente, no tibiamente, no tímidamente, no cobardemente, por la fe, porque el justo por la fe vivirá y la fe salva. Por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres, y también mujeres, habrá que decirlo, han entrado encubiertamente, los que antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Mesías, Yeshua, nuestro Señor soberano. Cuando la palabra de Dios habla de hombres impíos no se refiere a inconversos. La palabra impío en el idioma hebreo es una palabra que implica, escuche bien, a personas que habiendo conocido la verdad deciden predicar la mentira por ganancia deshonesta. La palabra de Dios en el libro de Pedro dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedarán? Dos cosas, el impío y el pecador. Pecador es el inconverso, el que nunca conoció la palabra de Dios, vive muerto en sus delitos y pecados. Pero el impío está en peor lugar. Impío en la Biblia es aquel, lo repito una vez más, que prostituye, escuche, prostituye su llamado y ministerio. Para nosotros los judíos nunca impío es el inconverso. Impío es el pueblo rebelde, el ministro descarriado, el sacerdote contaminado, el profeta falso. Por ende, la palabra impío en el idioma hebreo se aplica con una connotación a la ramera. Son palabras muy parecidas, soná en hebreo. Esta palabra, impío, lo repito una vez más, involucra únicamente a un pueblo que se rebela contra la verdad después de haberla conocida y después comercializa con ella. En pocas palabras, impío es el prostituto espiritual, la prostituta espiritual, ramera, como lo llama el libro del Apocalipsis, la gran ramera, madre de las hijas. Dice que es madre de las rameras, y si es madre, tiene hijas tan rameras como la madre. Y esta ramera espiritual, embriagada de los santos y de los mártires, no dice manchada de sangre, dice embriagada. No dice manchada de sangre, embriagada de la sangre de los santos y de los mártires de la fe. Le espera un terrible juicio. Y estas hijas de la ramera, que es duro decirlo, ¿no? Hijas de ramera, doctrinas diabólicas, están destruyendo la fe del pueblo de Dios. Como nunca antes, estamos viviendo en vivo y en directo, escúcheme bien, el tiempo de descarrío más grande de la historia de la Iglesia. Literalmente, estamos siendo bombardeados por mercaderes de la fe, por prostitutos espirituales, que han prostituido el ministerio al cual una vez fueron llamados. Hombres santos
hombres de oración, hombres de ayuno, hombres de sana doctrina, de excelente testimonio, hoy están enseñando contra lo mismo que antes predicaron. Increíble. Pareciera que hubiera venido una amnesia colectiva sobre muchos de ellos. Y literalmente se están cumpliendo las palabras del Hijo de Dios que dijo: aún los escogidos serán engañados. Hombres escogidos, mujeres escogidas, rescatadas del mundo de pecado, de la vida de perdición, puestas en la vida eterna, en el camino de la vida eterna, encaminados para la salvación, que se bautizaron y hasta hablaron en lenguas, que fueron llamados al ministerio y preparados por el Espíritu Santo para enseñar la verdad, hoy en día se han convertido en auténticos ladrones, comerciantes de la fe, y han convertido la casa de Dios no solo en una cueva de ladrones, es lo menos que han hecho. Han convertido inclusive los altares de Dios en auténticos prostíbulos. Prostíbulos. Cabaret. Hoy en día, ¿cuántas iglesias ya no recogen la ofrenda y el diezmo en el alfolí? No, señores, eso parece que pasó de moda. Ahora tiran la plata al púlpito y los predicadores corren como locos sobre los billetes. Auténtico cabaret. Le tiran un billete a la mujer para que se quite una prenda. Y presentan la imagen de un Dios prostituta. Y déjeme decirle que el Hijo de Dios y el Santo Padre, bendito para siempre, el Dios de Israel, no es una prostituta trabajando en la avenida Arequipa y Larco, brindando favores y milagros a cambio de dinero. Ese no es el Dios de la Biblia, mi amigo. El favor de Dios no se obtiene con dinero. Dios no está en venta, tampoco su milagro, su bendición, su prosperidad, su salvación, la vida eterna. Pero lo cierto es de que Martín Lutero tuvo que enfrentarse contra un sistema corrupto, al igual que lo tuvo que hacer el mismísimo Mesías contra los fariseos y los saduceos, que habían hecho de la casa de Dios una cueva de malvivientes, de ladrones. Martín Lutero se levantó contra todo el orden instituido por la Iglesia romana. Era un sacerdote católico que se rebeló contra el orden imperante, la venta de indulgencias, el perdón de pecados a cambio de dinero, rescatar las almas del, entre comillas, purgatorio, que ni siquiera existe. Todas esas doctrinas de Martín Lutero fueron combatidas, y no solo por él, por John Hus, Zwinglio, Calvino, hombres que dieron su vida, por defender el principio de que solo la palabra de Dios es la fuente de la vida eterna y de la revelación de Dios y el consejo del Eterno para la humanidad. Hombres que pagaron con su sangre pagaron el precio de seguir a un Dios vivo y verdadero que todo lo da por amor y gratis, a un ser humano perdido que no tiene cómo pagar el favor de Dios porque no hay con qué pagarle algo a un Dios eterno que no se deja corromper. ¿Y qué le vamos a dar a Dios si Él es dueño de todo? Y hoy en día son los mismos hijos de Lutero, los hijos de Calvino, los hijos de la Reforma, los protestantes, los que protestaron, por eso se les llamó protestantes, porque protestaron contra la tiranía papal y la doctrina satánica que se estaba predicando en aquel tiempo, 1500, 1521, 1522, 1523. Así fue como la Iglesia Católica se llegó a ser un verdadero imperio comercializando con la fe de la gente, con la necesidad de la salvación de todo ser humano, con la necesidad del perdón, de la bendición, de la ayuda divina. Y estos hombres, estos reformadores, estos protestantes, y voy a utilizar mucho la palabra protestante, a los cuales la Iglesia Católica los llamó de herejes. Herejes los llamaron a todos los que se oponían a la Iglesia Católica, incluía judíos y evangélicos, que se opusieron a la autoridad de la tiranía papal. Estos protestantes protestaron por una razón justa. Estaban vilipendiando el Evangelio, prostituyendo la palabra de Dios, y tuvieron el coraje y los pantalones que hoy en día muchos no quieren tener. Y denunciaron la premeditación, la alevosía y la ventaja de un robo siniestro que estaba realizando la Iglesia Católica contra la humanidad entera. Lo cierto es que si Martín Lutero en este momento volviera a la vida, se pega un tiro al ver que sus propios hijos protestantes están haciéndolo igual o peor que la ramera católica. ¿Qué diferencia entre una venta de indulgencias y una maratónica en enlace? ¿Cuál es la diferencia? Si no es lo mismo. Cambiaron la palabra indulgencia y lo llaman pacto, cuando todo estudioso de la Biblia sabe que el que hace los pactos es Dios. Hizo 7 pactos con la humanidad y el último es el nuevo pacto y el Nuevo Testamento. Esta es la sangre del nuevo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, dijo el Señor, que por ustedes se derrama para salvación. ¿Oyó? Nuevo pacto, Nuevo Testamento, y no hay más pacto que él. Y el último altar que se levantó fue puesto entre la tierra y el cielo, donde murió el Hijo de Dios derramando su sangre a favor de la humanidad. Pero hoy en día ustedes miran a los predicadores en las radios
en los canales de televisión, en los púlpitos, en las iglesias, en los coliseos, en los megaeventos, en las megaiglesias, robando el money al cash, dejando en la luna a la gente, y ese dinero mal donado, termina en un enlace con el infierno. Sí, claro, esos tres. Sin duda alguna, es una vergüenza lo que están haciendo, explotando al pueblo de Dios. Yo me pregunto si Martín Lutero estuviera vivo, mejor dicho, ¿por qué no nos preguntamos si Samuel o el profeta Elías estuvieran vivos? ¿Degollarían a estos delincuentes? Pero ahí viene un factor, es que están juzgando al ungido de Dios. Pues bien, mis hermanos, esta noche estudiaremos el tema, juzgar no es pecado, porque Jesucristo es pastor de ovejas, no de burros. Den un aplauso fuerte al Señor. Frecuentemente se ha satanizado una palabra dentro de la iglesia. Se llama la palabra juzgar. Esta palabra juzgar aparece tantas veces en la Biblia, muchísimas. Basta abrir la concordancia y darse cuenta que la Biblia habla mucho de juicio. Habla de un juez soberano que es Dios y de los juzgados que son sus ángeles y los humanos. Dios no juzga gatos, perros, chanchos, juzga ángeles y humanos. Él es el juez supremo, el santo Dios, juez del universo. Pero escúcheme bien, hoy en día se ha enfatizado solamente un lado de la medalla, que solo Dios puede juzgar. La palabra de Dios muchas veces, mi amigo, puede aparentar contradicciones, pero nunca las ha tenido ni las tiene. La palabra de Dios tiene un lado A y un lado B, hay que escuchar el lado A del cassette y el lado B también para sacar la conclusión correcta. La palabra de Dios es clara, hay que saberla estudiar bajo la dirección del Espíritu Santo. Hay que escudriñarlas porque en esa nos parece que está la vida eterna. Es cierto que solo Dios puede juzgar, nadie lo va a negar. Dios es el juez soberano. Pero ¿será que nosotros los humanos tenemos, escuche, prohibido juzgar? Esta noche quiero explicar dos terminologías de juzgar, dos significados. El significado literal, lingüístico, que presenta un diccionario, y el lenguaje jurídico, que habla también acerca de juzgar, en sus respectivas variantes. En el diccionario de la lengua española, o de cualquier idioma, define la palabra juzgar como diferenciar, distinguir, comparar, discernir. Discernir significa juzgar. Hacer separación. Esto sí, esto no, eso es juzgar. Evaluar bajo la razón y los sentidos. Evaluar bajo la razón y los sentidos. ¿Qué me dice a mí que esto es de madera? Los sentidos. Yo veo que es madera, café, pintada y barnizada. Ahora por eso estoy pecando, porque estoy emitiendo un juicio de valor. Aparentemente juzgar es un pecado. No hay que juzgar. Y hoy en día, esta famosa frase de no hay que juzgar se ha convertido no en una excusa, se ha convertido en un escudo para la impunidad de los falsos ministros. Se creen intocables. No hablan de inmunidad, hablan de impunidad. Y frecuentemente, para evitar ser juzgados, utilizan pasajes bíblicos como el que voy a mostrar, pero el que en honor a la verdad desenmascara a ellos mismos. Claro, es que como dice mi amigo Ayatense Bonilla, teólogo, juzgar, texto fuera de contexto es un pretexto. Es un pretexto. Se agarran de un versículo y a veces hasta de medio versículo para tratar de encubrir sus infamias, sus falsas doctrinas, su falacia, su comercio de la fe y su manipulación sobre la gente. Quiero hacer antes una diferencia entre dos iglesias, Berea y Tesalónica. En el libro de los Hechos se resalta el hecho de que en la iglesia de Tesalónica les faltó escudriñar la Escritura. Y Saulo de Tarso, Saúl, destaca el hecho de los bereanos, que comparaban en las Escrituras si lo que se predicaba era verdad o no. Y nunca en ningún momento los apóstoles bíblicos dijeron, ustedes son unos incrédulos, hijos del diablo, mentirosos,
¿Cómo se atreven a querer comparar en la Escritura si lo que predicamos en nosotros es verdad o no? Nada que ver. Ustedes tienen que creer y punto. No, ellos más bien resaltaron, querido, resaltaron el hecho de que la iglesia estaba comparando. Ellos se alegraron y dijeron, hagan como ellos, nobles de Berea, que compararon en la Escritura si lo que nosotros decíamos era o no verdad. Pero hoy en día todo el mundo traga cuento, todo el mundo traga fábula. Antes nosotros teníamos que contender ardientemente por la fe contra testigo de Jehová, mormón, budista, hinduista, islámico. Ahora tenemos que contender por la fe contra el mismo evangeloco. No digo evangélico, digo evangeloco, porque estos tipos han perdido la razón. Estos no predican el evangelio, son evangelricos. El evangelio de estos evangelistas. Mateo capítulo 7. Por favor, tengan la amabilidad de ir a ver. Y se van a dar cuenta cómo han manipulado y le hacen decir al Hijo de Dios lo que Él no dijo. Y quiero entrar a esto también, antes de meterme en el tema ya, con el versículo, quiero explicar la segunda acepción de la palabra juzgar. Si bien es cierto desde el punto de vista lingüístico, la palabra juzgar significa discernir, diferenciar, comparar, sacar al descubierto, hacer una comparación, un análisis basado en la razón y los sentidos. Debo añadir de que a nosotros Dios no solo nos dio la razón y los sentidos, a nosotros Dios nos dio el Espíritu Santo, por favor. Una fuente mayor de conocimiento que cualquier ser humano natural, porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque para eso son locura y no las puede entender. A nosotros Dios nos dio el Espíritu Santo para que esas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón humano, sean reveladas a los que le aman. O sea que nosotros tenemos el privilegio de no solamente usar el cerebro, de mirar con los ojos, escuchar con los oídos y percibir con los sentidos, sino que nos dio el Espíritu Santo, un paladar espiritual para reconocer qué es veneno y qué cosa es doctrina sana. Pero hoy en día pareciera que el diablo tiene un problema contra uno de los 9 dones del Espíritu Santo. El diablo no está peleando contra el don de lenguas, el diablo no está peleando contra el don de sanidad. Va, por favor, el diablo está peleando contra el don de discernimiento de espíritus. Ese es el problema del diablo, el don de discernimiento de espíritus. Claro, pero si te dicen en la iglesia, juzgar es pecado, no hay que juzgar, solo Dios puede juzgar, cállate, Dios te va a maldecir. Ya me voy adelantando en algo. Cuando un predicador te diga, no hay que juzgar, 2 cosas quiere hacer contigo: castrarte la lengua, amputarte el cerebro y convertirte en un burro, no en una oveja. Maniatarte, colocarte una camisa de fuerza en la conciencia, una camisa de fuerza en la conciencia para que no tengas reacción, anular tus facultades mentales, tu reacción espiritual, mellar tu dignidad y convertirte en un terreno fértil, no para sembrar, sino para explotarte. Porque los líderes sectarios no están detrás del dinero. ¿Usted qué cree que Casnuna, Maldonado están detrás del dinero? Nunca un líder sectario se levanta para robar dinero. El líder sectario se levanta primero para tomar poder sobre la mente de la gente, para manejarlas como robot, y cuando ya las tiene a disposición, ese momento viene el asalto. Pero por favor, es lógico pues. Cuando me secuestraron en el Ecuador el año pasado, lo primero que hicieron fue amordazarme y después colocarme la pistola. Primero te amordazan, después te colocan la pistola. Eso es lo que hacen ellos, te amordazan. Y la segunda acepción de la palabra juzgar, le digo, es hacer justicia. Esto es importante. Yo soy abogado y en el derecho, juzgar significa, escuche, recolectar información y datos para emitir un veredicto. Recolectar información, datos y pruebas para emitir un veredicto. Pero no bajo mi antojo, sino bajo una ley previamente establecida. Escuche bien, bajo una ley previamente establecida. El juez no puede juzgar bajo sus propias convicciones. Hay una ley que debe cumplir aún el mismo juez. El juez no puede cometer prevaricato, no puede dictar una sanción contra la misma ley. El juez tiene que ser un conocedor de la ley para emitir sentencia. Imagínese de que el juez termina absolviendo al culpable absolviendo al culpable y condenando al justo. Con la ley en la mano, ese juez va a la cárcel por haber fallado contra la justicia, por haber fallado contra la Constitución y las leyes. El juez tiene que recabar información, pruebas, datos,
nutrirse, escuchar las versiones, para luego emitir un veredicto, luego de un análisis profundo. Y si los asuntos de esta vida necesitan tanto estudio, imagínense cuánto más las cosas espirituales que son eternas. Pero ahora nadie quiere ser juez. Como dijo un amigo mío, pastor en Honduras, y disculparán lo grosero de la frase, pero creo que aquí vamos a tener que hablar las cosas claras. Estamos con gente que está estudiando para predicar la palabra de Dios. Estamos hablando con predicadores futuros que tienen la obligación de preparar gente para llevar al cielo, no Walt Disney. Escuche bien, hay 3 tipos de predicador. El que conoce la verdad y la predica es un valiente. El que conoce la verdad y la calla es un cobarde. Pero el que dice, Dios me guiará, es un imbécil. Que no quiere asumir el lugar que Dios le ha dado, de predicar la verdad aún poniendo su vida en juego. Quiere lavarse las manos, como Poncio Pilatos, como si Poncio Pilatos fuera menos culpable que Herodes. La palabra juzgar en el griego aparece como la palabra krinos. Y la palabra crino en el griego significa separar, distinguir, diferenciar, escoger, preferir, interpretar, resolver. Eso significa. Y la palabra anacrino, que aparece en la Biblia también, es una variante, que significa examinar hasta lo más profundo, investigar con ahínco, analizar al detalle, anacrino. Estas palabras son bíblicas y se aplican no para los inconversos, sino para los hermanos. Mateo capítulo 7:1 se ha convertido en el caballito de batalla para justificar lo injustificable, para lo bueno llamar lo malo y a lo malo llamar lo bueno, y tapar la conciencia de la gente que reacciona, que piensa. El verdadero creyente tiene 3 fuentes de defensa: la Biblia, el Espíritu Santo y el cerebro. Donde que usted va a una iglesia y deja de lado el cerebro, se fregó, se arruinó solito. Usted no puede dejar de lado el cerebro. En la iglesia es donde más necesita cerebro ahora, más que en la calle. Hoy en día los asaltantes ya no están en el jirón de la Unión, están en los púlpitos de muchas iglesias, no de todas, pero tal vez de la mayoría. Hombres que abren una iglesia de la noche a la mañana, y no porque Dios los llama, porque en el ministerio hay 3 tipos de pastores, como una vez me enseñó el pastor Eliseo de la Cruz. 3 tipos de pastores: los que Dios llama, los que se meten y los que son puestos por los hombres. La gran realidad. ¿Quién puede negarlo? Hoy en día, mi hermano, tristemente, si el arrebatamiento de la iglesia fuera hoy, ¡ay, Dios mío! Con que el Señor se lleve el 30% puede darse por feliz. Porque la mayoría no lo ama, no lo espera, ni predica el arrebatamiento, que es otro de los temas que más adelante vamos a ver en un video. Es el tema más combatido por los apóstoles de la prosperidad. Nunca tú vas a ver, escúchame bien, salvo un milagro. Pero eso tendría que incluir arrepentimiento y desistimiento de falsa doctrina. Nunca tú verás a Cash Luna, a Guillermo Maldonado hablar del arrebatamiento, porque no creen en eso. Y eso muy pocos lo saben. Pero esta noche van a ver un video donde demuestro que ellos no creen en el arrebatamiento. Es más, combaten, se burlan del arrebatamiento. Si hay algo que están combatiendo estos líderes apostólicos y apóstatas, es la doctrina del Apocalipsis. Son archienemigos del Apocalipsis. Dicen que el Apocalipsis es histórico, son historicistas, son posttribulacionistas. No creen en el cumplimiento literal y futurista del Apocalipsis, dicen que todo se ha cumplido. Entonces yo tengo una pregunta para ellos: ¿cómo así todavía están en la tierra, no en el lago de fuego por blasfemo? Claro, el fin del mundo ya debió haber ocurrido. ¿No ve que ya todo se cumplió? ¿Qué hacen en la tierra? Y como estos predicadores no quieren ir al cielo, están construyendo su propio Vaticano. Su propio Vaticano, todo el mundo quiere ser apóstol. Yo ya di una conferencia sobre el neoapostolado, por tanto no repetiré el tema. Mateo capítulo 7, verso 1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís serás medido. Tome en cuenta la palabra medir. Medir. Tome en cuenta la palabra medir. Por favor. Escuche. Entonces viene lo siguiente. Ese momento cuando estos predicadores solo leen el verso 1 y el verso 2, amedrentan. Escuche. Amedrentan a la oveja. La amedrentan. Hermano, Dios quiere que tú le sigas por amor, no por temor. En la iglesia verdadera, el Señor es el pastor.
En la iglesia desviada y en la deliberadamente secta, el pastor es Dios. Incuestionable, intocable, inaccesible. Ahora andan con guardaespaldas estos cobardes. Con guardaespaldas. Y tienen la sinvergüenzura y la osadía de pararse en el púlpito y decir a la gente, confíen en Dios, cuando ellos mismos no pueden ir ni al baño solos. Cobardes. Increíble. Esto es una burla. Es una burla a la inteligencia del ser humano, al raciocinio más básico y elemental. Yo digo, ¿cómo puede ser posible, por Dios, que un ateo que mira la maratónica se dé cuenta que estos son unos ladrones? El ateo que no tiene el Espíritu Santo se da cuenta. Y los hermanitos dicen, no hay que juzgar al ungido. El ateo tiene más discernimiento. El católico que tal vez cree en Dios, pero nunca leyó una Biblia, dicen estos tipos, dicen más bienaventurado es dar que recibir. Entonces el mendigo no tiene de dónde dar, pobrecito de pobre mendigo, no tiene derecho a Dios. El católico se da cuenta. Entonces con este versículo amedrentan a la gente, amedrentan, porque lo descontextualizan. Y creen que lo que Jesús está haciendo aquí es prohibir juzgar. Como si el Hijo de Dios estuviera diciendo aquí nadie tiene el derecho de pensar. ¿Cómo puede ser posible, yo digo, que la Constitución Política del Estado del Perú reglamente la libertad de expresión y sin embargo sean las mismas iglesias las que ahora lo coartan? Qué curioso. La ley peruana resultó ser más sabia que la Biblia. Claro, el gobierno reglamenta la libertad de expresión, pero en la iglesia usted no puede opinar, porque es el ungido de Dios y Dios te va a maldecir. ¿Qué es eso? Eso es un tribunal de inquisición, no es una iglesia, mi amigo. Es una basura lo que están enseñando. Aquí Jesucristo, Yeshua HaMashiach, jamás, nunca enseñó a no pensar, a no juzgar, a hacer la política del avestruz, esconder la cabeza y dejar el cuerpo afuera cobardemente ante la impunidad y el pecado. Es una vergüenza lo que están predicando. Y dice el verso 3, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas primero a ver la viga, el tronco que tienes metido entre tu propio ojo? ¿Cómo le podrás decir a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí tenés un tronco metido en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Ay, ese rato la gente se agarra la cabeza y dice, ay, mejor me callo, mejor me hago el ciego, sordo, mudo, tonto. Shakira. Ciego, sordo, mudo, torpe, ciego, testarudo. ¿Y creen que con eso han hecho la voluntad de Dios? Dice, no, yo seguro tengo que tener mi viga en el ojo, mejor me callo. Me hago el tonto, el que yo no he visto nada, árbitro de fútbol, ve el penal y no lo cobra. Para evitarse el problema, ¿quién va a cobrar un penal en el último minuto a favor del visitante en estadio lleno? Tendré un suicida. Un suicida. Pero hay suicidas que hacen lo correcto. Que dicen, a mí no me importa, la ley dice que esto es penal y esto es penal. Un árbitro de fútbol a veces resulta más justo que un predicador. ¡Qué vergüenza! Entonces, mire, le dicen a la gente, si tú tienes una viga en el ojo, tú no puedes juzgar. Ahora entonces yo me pregunto, ¿y qué tal si no tiene la viga? Me pregunto solamente, ¿qué tal si no tiene la viga metida entre los ojos? No hay nada que le impida ver la verdad. No hay nada que le impida la realidad, ver la realidad y el pecado ajeno. Y no es de que nosotros andemos buscando el pecado entre los demás para tener de qué acusar. No, señor. Aquí nosotros no estamos discutiendo si Adán y Eva tenían ombligo o no. Ese no es un problema teológico relevante. Aquí estamos discutiendo si la salvación, el favor de Dios se compra con dinero o no. Este no es un tema cualquiera, mi amigo. Millones de personas murieron por luchar por este tema. Aquí yo no me puedo hacer loco con semejante tema. ¿Cómo puede ser posible que un musulmán está dispuesto a vivir por su fe, morir por su fe y matar por su fe? Y un evangélico venga y diga, Dios es amor y paz. Viva el pecado, viva el libertinaje. No, yo no soy quien para juzgar, que Dios se encargue del asunto. Entonces, ¿para qué tú estás ahí? Sino para predicar la verdad y combatir el pecado. ¿Cómo quieres combatir el pecado si no quieres decir la verdad? Es que claro, el que tiene cola de paja no se arrima al fuego. Eso es lo que está pasando con mucho predicador.
Los predicadores no quieren meterse en el fuego, porque saben que van a ser los primeros en arder en él. Ese es el problema. Ahora mire, nunca enseñó a no juzgar, lo que enseñó es cómo juzgar. Y mire, le voy a demostrar. Verso 5. Hipócrita, saca primero la viga que tenés entre tus ojos. Entonces verás bien, verás bien, verás bien, verás bien, verás bien. No a medias, no miope, no pirata con un ojo tapado, no, vas a ver bien. Para dejarle la paja incrustada en el ojo de tu hermano. Déjasela nomás. Vas a ver que la paja está bien ubicada y te vas. ¿Eso dice? No dice. Dice para sacar. No dice que le deje. Dice que se la saque. Entonces nunca prohibió sacar la paja de ojo ajeno. Lo que enseñó es cómo. Primero quitando la viga del ojo propio para sacar la paja de ojo ajeno. No hacerme loco ante un pecado que pone en peligro la salvación de muchos. Pablo le dijo a Timoteo, ¿qué le dijo? Tened cuidado vos, le dijo, de lo que estás enseñando y de lo que vivís. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que enseñás, porque haciendo esto te salvarás vos mismo y los que te oyeren. Ah, mijito. O sea, aquí no estamos discutiendo cualquier tontera. Aquí estamos discutiendo algo que es de vida o muerte y no a la tumba. Vida eterna o muerte eterna. Salvación o condenación. Nosotros somos colaboradores de Dios para predicar la palabra de Dios. Y Dios está combatiendo el pecado y el primer pecado que combate Dios es el pecado de su pueblo. Pero nosotros no nos queremos meter en la lucha. No, que Dios luche solo. Entonces, ¿para qué te llamaron al ministerio? Mejor andate a pelar papas a tu casa. Si tú no quieres tomar parte, no te alineas ni con la verdad ni con la mentira. Dices, no, Dios juzgará ni en la verdad ni en la mentira, ni con Dios ni con el diablo. Hipócritas, esos sí son hipócritas. Camaleones que se ajustan a la situación. Hoy día predican o reciben un predicador de sana doctrina que exhorta contra el pecado, promueve la santidad, el arrepentimiento. Y mañana están recibiendo un predicador que viene, pacte con Dios ahora, haga un voto, dé su dinero, entregue su celular, traiga su cartera. Hermanos, levanten las manos, a ver, este es un asalto, traigan. Lo mismo. Hermanos, cierren sus Biblias y abran la billetera. Y no a Lucas 20, sino a 20 Lucas, cáiganse. Hermanos, vamos a hablar acerca del arrebatamiento. Y tú dices, hey, por fin van a hablar de profecía bíblica. Sí, pero te van a arrebatar la billetera. Eso es lo que está pasando. 80% de las iglesias, escuchen, 80% de las iglesias se han desviado de la sana doctrina. Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia. ...80% de las iglesias se han desviado. Y quiero decirle algo, eso se desvían porque el pastor desvió su corazón. Tal cual el pastor, tal cual la iglesia. Hombres amantes del dinero, no de Dios. Corruptos. Y después dicen, no hay que juzgar. Lo que quieren es hacerte callar. Y si vos sos Gil, te hacen callar. La Biblia dice claramente que cuando saques la paja del ojo de la viga, saques la paja. Pero ahora yo me pregunto, voy a poner ejemplos claros. Llega un padre de familia a su casa temprano y se da con que el muchacho no llegó. Llega un padre de familia a su casa temprano y se da con que el muchacho no llegó. Son las 3 de la mañana y el chico no llega. Y cuando le llegó a las 3:30 de la mañana, 4, borracho, a hacer escándalo a la casa. Patea la puerta, al perro, tremendo relajo, despierta a los vecinos, tremendo escándalo. El padre se despierta de la cama, dice, este ya llegó, ahora sí lo agarro de pescuezo. Baja las gradas
Y le dice, ¿y tú qué te crees? ¿Cómo así me llegas aquí a las 4 de la mañana? ¿De cuándo aquí tú vienes aquí como esto si fuera un hotel, un motel o qué crees que es esto? Esta es mi casa, vas a respetar. Escúchame bien, le dice. Tú no tienes el derecho de venirme borracho a esta casa. Es más, no tienes por qué tomar. Y el hijo va y le dice al padre, solo Dios puede juzgar. ¿Quién te crees tú? ¿Tú eres juez? Solo Dios juzga. Ay, sí, verdad, hijito, Mateo capítulo 7, verso 1, solo Dios juzga. Pasa nomás, chupa, compadre. Eso me suena a chantaje, a manipulación, a broma de pésimo gusto. Creo que ningún padre en sus cabales aceptaría eso. Cuando te dicen que no hay que juzgar, están poniendo en tela de juicio la capacidad y la autoridad de poner orden. Vuelvo al mismo caso. Llega el hijo borracho, se arma el relajo. El padre lo reprende. Le dice, ¿yo cuándo he hecho esto? Y el hijo le dice al papá, pero papá, ¿con qué moral me reclamas de que yo llegue borracho si vos llegaste borracho ayer y le agarraste a patadas a mi mamá? ¿De qué me vienes a hablar? ¿De qué me venís a hablar hoy? Si ayer llegaste más borracho que yo y le pegaste a mi mamá. Eso sí es lo que combate el Mesías. Si tú eres culpable del mismo pecado, ¿con qué? Escucha, ¿con qué autoridad pretendes reprender el pecado? Si tú eres culpable exactamente de lo mismo. Aquí no estamos diciendo que los predicadores son santos, perfectos, que nunca nos equivocamos jamás, y que al primero que se equivoca tiramos la primera piedra y que lapidarlo, partirlo a pedazos. No. Nadie está en contra de la persona. Nosotros lo que estamos juzgando, y esto quiero que me entendás, lo que nosotros tenemos que juzgar y aprender a juzgar son, escuche, acciones, palabras que pisotean la verdad. Dios juzga los corazones, pero los predicadores, más que en cualquier otra profesión inclusive, juzgamos, escuche, acciones que ponen en tela de juicio la mismísima verdad de Dios. Juzgamos lo evidente, lo palpable, lo que ya no se puede ocultar. En el pueblo de Dios no puede haber anarquía, mi amigo. Cuando yo digo, no hay que juzgar, entonces sencillo, Jesucristo estuvo en contra de la justicia. Entonces Jesucristo estuvo en contra de lo que hayan gobiernos en la tierra. Entonces la Biblia se contradeciría cuando dice que Dios pone autoridades. Entonces si Dios está en contra de juzgar, ¿cómo puede poner autoridades para que administren justicia? Esto es contradicción en Dios, no puede ser. Tendrían que cerrar la corte, tendrían que cerrar la policía, cerrar el gobierno. Viva, cada cual haga lo que le dé la gana, porque solo Dios juzga. Aquí nadie tiene derecho de reclamar nada, nadie tiene el derecho de corregir nada, nadie tiene el derecho de decir la verdad. Nadie, todo el mundo hace lo que le da la gana. Y esta sociedad por eso se ha vuelto tan tolerante, porque nadie cree tener el derecho de reprender al otro y todos creen tener el derecho de decir al otro que no tiene por qué meterse en su vida. Pero esto es la iglesia, pues esto no es el mundo. Y hay veces el mundo resulta más correcto que la iglesia. Es una barbarie. A los buenos llaman malos, a los malos llaman buenos, no los inconversos, la misma iglesia. Ahora le digo, mire, escuche, aún así, ya vuelvo por última vez al mismísimo ejemplo del hijo y el padre. Hijo borracho. Padre sale a reprender y el hijo le dice, pero ¿con qué moral vienes tú a reclamar? Si tú eras borracho, acordate cómo llegabas antes borracho a la casa y agarrabas a patadas a mi madre, a mis hermanos y a mí. ¿Con qué moral me venís vos a decir que no hay que beber? Cuando yo aprendí de vos y de tu mal ejemplo. Ese rato el padre siente un golpe, una cachetada en la cara. Pero el padre dice, un momentito, te equivocaste, mijito. Primero, yo soy tu padre. Segundo lugar, honra a tu padre y a tu madre. Tercero, lo que yo antes fui, Dios me lo perdonó. ¿Quién eres tú para tirarme algo que ya Dios me perdonó hace años? ¿Acaso yo no entregué mi vida a Dios y mi vida cambió? Desde que yo me entregué al Señor, ¿cuándo me viste llegar borracho a pegar a tu madre? ¿Cuándo te di ese ejemplo a ti? Nunca. Entonces te callas. Entonces sí, ahí quita la viga y saca la paja. No le dice, ay, hijito, sí, yo antes era borracho, tú entonces sigue nomás mi camino, compadre. Entonces nadie quiere corregir el pecado ajeno. El padre ya no puede corregir al hijo, el juez no puede dictar sentencia y sancionar al delincuente y enviarlo a la cárcel, el gobierno no puede organizar el Estado, el gobierno no puede administrar justicia, no puede poner orden en la sociedad. Viva la anarquía, los ladrones y delincuentes hacen lo que les da la gana porque nadie tiene derecho a juzgar. Y como Dios ahorita no está en la tierra literal, claro, viva el pecado, pues hermano, viva el desenfreno, el caos y la anarquía. Y mire Romanos capítulo 2 para que vea de lo que estoy hablando. Romanos capítulo 2.
Romanos capítulo 2, verso 1. ¿Encontraron? ¿Hola? Yo no. Aquí está. Ya. Mira, fíjate lo que dice. Verso 1. Por lo cual sos inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Haces lo mismo. O sea, el problema es que cuando yo soy culpable del mismo pecado, no tengo la moral de corregir al otro. No estoy diciendo que el Padre nunca se equivoca. No estoy diciendo que el Padre es un santo perfecto, una autoridad última en moral. No, pero el Padre no por eso pierde la autoridad de corregir, pues. ¿Me está escuchando? Aquí no se trata de que solo Dios juzga porque Dios es el único perfecto. Dios pone autoridad y la autoridad tiene la capacidad de poner orden. Y el pueblo de Dios no quiere disciplina porque se han vuelto unos niños malcriados. Que cuando el pastor de sana doctrina corrige, me voy a la iglesia, divide la iglesia y arma su propio kiosco al frente. Claro, por eso el Mesías dijo, se levantarán falsos profetas. No dice el diablo levantará, dice se levantarán. Son ellos mismos los que se levantan, dividiendo y destruyendo iglesias sanas, para meterse al G12, al libre crecimiento de ese modelo de Casluna, a hacer lo que les da la gana. Son ellos los que dividen la iglesia para armar su propio kiosco a su imagen y semejanza con los rebeldes y giles que les siguen. Los que nunca quieren someterse, los que se dejan arrastrar por viento de doctrina, porque nunca tuvieron madurez ni peso para discernir la verdad, mucho menos van a reconocer la mentira. ¿Y sabe, es lo más chistoso esto? Los que dicen, no hay que juzgar, cállate, cállate. Justo son gente que nunca leyó una Biblia. Pregúntale si alguna vez leyeron la Biblia de tapa a tapa. No lo hicieron. Y quieren venirse a hablar de algo que desconocen. Están bien, mire, esto me suena como, mire, escuche. Viene el lobo, empieza a devorar las ovejitas. Y una oveja viene y se levanta. Escuche esto, ponga cuidado. El lobo entra al medio del rebaño y empieza a devorar las ovejas. Y sale la oveja solidaria y dice, mire, el lobo viene disfrazado con piel de oveja. Ojo, el lobo viene disfrazado con piel de oveja, no viene como lobo. Entonces la oveja le dice a las otras ovejas, hermanas ovejas, no juzguen al hermano lobo. Hambre debe tener, pobrecito. ¿De qué va a vivir el hermano lobo? Que coma nomás. Deje. No hay que juzgar al hermano lobo. Dios también lo ama al hermano lobo. ¿De qué va a vivir el hermanito lobo? No importa. Y tú no juzgues al lobo. Cállate. Juzgar es pecado. No hay que chismear, no hay que difamar. Oveja, deje. ¿Escuchaste? Y salen en defensa del bandido. Eso es lo más chistoso. Que cuando tú estás denunciando el pecado de un líder religioso que está atentando contra la fe y la sana doctrina y llamando a condenación eterna a millones de personas, ¿quiénes salen a defenderlo? Los burros. Y discúlpeme, con todo el respeto. Aquí no me venga usted a decir, hermano, usted nos está viniendo a insultar a la gente. No, mijito. La palabra de Dios dice, no seas como el mulo, como el caballo que no entiende. Y después Isaías dice, hasta el burro conoce el pesebre de su Señor y mi pueblo no entiende. Por lo menos el burro de Balaam, la burra habló, vio al profeta, vio al ángel y reprendió al profeta. El burro fue inteligente que metió a la burra primero y entraron los dos al arca y se salvaron. Pero hay gente que es más burra que el burro. Por lo menos el burro tuvo la capacidad de reconocer que venía diluvio y se metió al arca. Claro, se aseguró la sobrevivencia. El burro no fue tan burro. Pero a veces ese silencio cómplice, ese silencio alcahuete de la iglesia convierte a estos falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas en auténticos tiranos. Pero la culpa no es del cochino, sino de quien le da el afrecho y cada cual tiene el pastor que se merece, porque nadie es víctima de un falso profeta, son cómplices de él. Nadie es víctima, son cómplices. Porque ¿cómo puede ser posible? Mire, yo he mostrado un video acá, cuando Ana Méndez está predicando en las asambleas de Dios de Ecuador, y se coloca un billete en la oreja, y les dice, vamos a escuchar hablar a los billetes. Teólogos, hombres de seminario, con títulos de doctor en divinidades, doctor en teología, aplaudiendo. Que son burros, no ovejas. ¿Cómo no van a reaccionar? Y lo que me llama la atención es que nadie, ni uno, se atrevió a decir, oye, ¿qué le pasa, vieja bruja? ¿Desde cuándo el billete habla?
En parte también sabe por qué. Porque donde que se defendía esa persona y intentaba defender a las otras ovejas, le caían a palo las mismas ovejas. ¿Qué te pasa? No hay que juzgar a la sierva. Increíble, a defender al pecador que atenta contra la palabra para dañar el rebaño. ¡Qué bárbaro! A lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno. Ahora dicen, hermano, y aquí entro en otro punto, es que no es ético, no es moral. ¿Y a mí qué rayos me importa lo que diga la ética? Es que no va con la ética ministerial. Ética ministerial, a ver dónde en la Biblia habla de ética ministerial. A ver. Ya no sé, San Juan, San Pablo, Hechos, Romanos, Corintios, Efesios, Gálatas, Apocalipsis. Ética. Aquí no aparece la palabra ética. Aparece la palabra verdad. ¿Qué es la ética? Proviene de la palabra ethos en griego. Y la ética es parte de la axiología. Y la axiología es una parte clave de la filosofía grecorromana. La axiología es la teoría de los valores, la catalogación de valores hechas no por Dios sino por el humano. Y le pongo un ejemplo. En Grecia habían dos grupos fuertes, terribles, epicúreos y estoicos. Los epicúreos decían, el ser humano fue creado para disfrutar el placer, no te prives de nada, esta vida se vive solo una vez, disfrútala como quieras. Listo. Y salen los estoicos y dicen, no, no es así, no es así. Ante las pasiones bajas y desordenadas, uno tiene que estar firme, estoicamente, a aguantar el embate de la inclinación al mal. Mira, ahí está. Ahora, unos defienden una posición, nosotros la otra. Ahora, ¿cuál tiene la verdad? Si los dos son éticos a su manera. La mujer dice, mi marido no me satisface en la cama, tengo todo el derecho de tomar otro hombre. Ético para ella. ¿Le parece ético? ¿Le parece ético? El delincuente siente que es ético salir a robar para dar de comer a sus hijos. Él dice, es ético que yo robe, por último tengo que dar de comer a mi familia, por último, ¿qué culpa tengo yo de que no haya trabajo? Y bla, 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 a justificar sus acciones. Y dice, no, es ético. Claro, los homosexuales dicen, ¿con qué ética? ¿Dónde está la ética, la moral? Hay que tolerar, hay que aceptar. Y creen que la tolerancia es una virtud cuando es un pecado. La Biblia dice, tengo contra ti que toleras a Jezabel. La tolerancia es un pecado, no es una virtud bíblica, mi amigo. La tolerancia es aceptar lo que Dios rechaza. Es aceptar lo inaceptable. Dios es paciente, no tolerante, mi amigo, porque Dios no es alcahuete del pecado. Dios no es promotor del pecado. Pero estos conceptos tan elementales y básicos, ¿cómo no se pueden entender tan fácilmente? Nosotros aquí no estamos defendiendo los valores humanos. No estamos defendiendo lo que consideraba Aristóteles, Sócrates, Platón, Demóstenes, Anaxágoras, Pitágoras. Nosotros no estamos defendiendo lo que ellos consideraban como bueno o malo, porque también eran seres humanos que catalogaban lo bueno y lo malo según su conveniencia. Hoy para mí es malo robar, pero si mañana necesito lo hago, por último, ¿qué ético no ves? Necesito. Por eso la palabra de Dios está por encima de cualquier norma humana. Y la Biblia no pondera lo moral ni lo ético, pondera la verdad de Dios, no del hombre. Por eso la Biblia es el valor absoluto y supremo para decir lo que es bueno y malo y lo que es perfecto. Yo tengo que entrar entonces sencillamente, compadre, estudiemos a Pitágoras, estudiemos a Platón, a Sócrates. ¿Qué hacemos leyendo la Biblia? Y Colosenses dice, nadie los engañe por medio de huecas sutilezas y filosofías y de los rudimentos de este mundo. Cuando habla de rudimento, no está hablando de rudimentario, que quiere decir arcaico. No. Rudimento quiere decir valoración humana. Rudimento quiere decir valoración, categoría de valoración. La axiología le enseña en la filosofía griega a la sociedad grecorromana qué es bueno, qué es malo, qué es agridulce, dulce, factible, reprobable, etc. La axiología, entre ellas tiene la ética y la moral como sus instrumentos de expresión. Y el famoso filósofo, se me fue el nombre, perdóname un segundito, el que hizo la tabla en sí sobre los valores axiológicos, Alpire, el filósofo francés Alpire, es el que catalogó los valores, pero los valores humanos, pues hermano, los valores humanistas. Pero nosotros no estamos defendiendo valores humanistas. De lo contrario, ya no estamos en la verdad, porque ya no queremos agradar a Dios, sino al compañero, al hombre, al ser humano. La verdad de Dios está por encima de la ética o de la moral humana. Y si hay algo que es ético, ya tanto hinchan con la palabra ético, ya, no es ético, bueno, ya, entonces,
Sencillo, pues, hermano. No hay nada más ético que la verdad. Y la verdad está por encima del predicador, por encima de la persona, porque el amor no pisotea la verdad. El amor no puede pisotear la verdad. En nombre del amor no puedo taparme los ojos ante la verdad para defender la mentira. El amor, en nombre del amor no puedo taparme los ojos ante la verdad para defender la mentira. El amor no pisotea la verdad, la proclama sin temor. La peor injusticia y barbarie es negarme a decir la verdad en nombre del amor, cuando el amor precisamente combate la mentira diciendo la verdad. De lo contrario, descontextualizamos todo y hacemos nuestro propio circo, nuestra propia teología, nuestra propia elocuencia humana. Y dejamos de predicar la palabra de Dios para predicar lo que nos conviene o lo que le gusta a la gente escuchar. Por eso hoy en día le digo, cada cual tiene el pastor que merece. Así como vos cuando vas manejando tu carro pones la música que te agrada, cambias el dial, mueves el dial hasta escuchar lo que te agrada, la gente anda como pulga de perro en perro, de iglesia en iglesia, porque quiere escuchar solo lo que le da la gana de escuchar y no lo que Dios le dice. Por eso no son víctimas de los falsos profetas, son cómplices, porque tienen lo que merecen. Porque como está escrito en la palabra de Dios, yo os daré pastores conforme a vuestro corazón. Exacto, y si el corazón del pueblo es torcido, tienen lo que buscan. Porque mi amigo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que hay en el corazón de estos predicadores es dinero, y de eso hablan. Y la gente que los escucha en su corazón también tiene dinero. En pocas palabras, mi amigo, el ambicioso y el codicioso, entre los dos se engañan y merecido tienen. Por corruptos. Por vender la palabra, por distorsionarla y vender una mentira. Ni siquiera. Y es más, yo quiero ser claro en esto. Mi amigo Mario Pablo, yo estimo mucho a él. Lo quiero mucho. Y Mario Pablo, yo te voy a decir una cosa más, hermano. Escuchen bien todos. Nosotros no podemos seguir utilizando el término teología de la prosperidad. Me parece hacerle un favor al diablo. Eso no es teología, mi amigo. Es una filosofía de la codicia. Es convertir la palabra de Dios en un manual de economía. Ni siquiera merece llamarse teología. No porque usen 2 o 3 versículos de la Biblia y encima mal interpretados. Vamos a creer que eso es teología de la prosperidad, filosofía de la codicia, en la cual el único que prospera es el delincuente que predica esa mentira. Siembren, hermanos, siembren, siembren. Cuanto más siembran, más van a tener. Claro, pero el único que cosecha es él. Esto está igual que el Chavo del 8, cuando la Chilindrina le arrebata una moneda, Chavo le dice, mete la moneda en la maceta. Y mañana vas a cosechar un árbol de dinero para comprarte muchas tortas de jamón. Y el Chavo ingenuo agarra y tira la moneda. Hasta que vaya a traer la regadera para echar agua, ya la Chilindrina se embolsilló la moneda. Literalmente con esa fábula, con ese guión de Chespirito, están robándole las iglesias a la gente. Con la misma mentira. Mete la semilla acá, mete la moneda. Y Dios te la va a multiplicar. ¿Qué creen que Dios es un prestamista, churquero? ¿Qué es, pues? Cajero bancario, un tragamoneda, un casino. Claro, para estos sinvergüenzas y delincuentes, Dios es un tragamoneda. Tú tiras la moneda y te multiplica el casino. Juegas al casino, a la ruleta. Han convertido la casa de Dios en un juego de azar. Han convertido la casa de Dios en un teatro, en un circo, donde hay magos, payasos y animales para entretener a la gente. Es eso lo que están haciendo. Y no nos vamos a callar, porque hay hombres que tenemos la cabeza puesta en su lugar, el corazón amando a Dios y los ojos leyendo la palabra y las rodillas dobladas. No nos van a callar, porque nosotros somos ovejas, no burros, mi amigo. No nos vamos a rendir. Les vamos a dar guerra. Les vamos a dar guerra, que sepan los apóstatas que les vamos a dar guerra, donde sea que los encontremos. Hasta que nos maten, no importa. Ahora ya están los medios de comunicación cristianos, muchas veces están vendidos a la doctrina falsa. Son pocos los medios de comunicación cristianos que todavía están predicando la verdad y sustentándose por la fe, los otros lo hacen por dinero. Estos predicadores ya no se oran de rodillas pidiéndole a Dios que les provea para el ministerio, no. Ahora ya no le piden a Dios, le roban a la gente y con engaños. Pedigüeños, viven con la mano extendida, quitándole al hombre lo poco que tiene. Sinvergüenzas, hijos del diablo. Le predicen a la gente, si tú me das a mí, Dios te saca de la pobreza. Y en efecto los saca de la pobreza y los manda a la mendicidad. Los acaba de fregar. Ya no soy pobre, ahora soy mendigo. Literal. Pare de sufrir, pues. Esa es la realidad de lo que están predicando estos canallas. Y quieren acallarnos. No quieren que nosotros nos quedemos mudos ante semejante sinvergüencería que están predicando. Ahora la gente dice, David Diamond, Antonio Bolaines y ellos más,
se han levantado en internet para criticar los ministerios. Escúcheme una cosa. ¿Y quién dice que criticar es malo? ¿Acaso no hay una crítica constructiva? ¿Acaso no hay una crítica racional? ¿Una crítica sabia? ¿Un análisis? Hasta hoy en día los medios de comunicación se precian de tener analistas, críticos en política, en economía, en sociología. Críticos, gente vinculada al medio, que estudia, que se da cuenta de las cosas, advierte del peligro, corrige lo que está mal. Dicen, están difamando el ministerio de Cash Luna. Difamar. Espérese al final que yo les muestre unos videos y vamos a ver qué es difamar. En el derecho, mi amigo, en el derecho. Difamación quiere decir, escuche, expandir mentiras y calumnias sobre alguien. Pero nosotros tenemos videos donde estos predicadores salen diciendo barbaridades, atrocidades en los púlpitos. Esto no es difamar, es denunciar. Dígame qué es más peligroso, callar o hablar. Callar, pues, porque el que calla otorga. No podemos callarnos ante semejante barbaridad. El otro día el pastor Rodrigo Espinosa me preguntaba en una charla personal algo así como que ¿cuál ha sido el precio que has tenido que pagar por predicar así? Yo le dije quedarme sin amigos y no me importa. Que muchos pastores digan nunca más David Diamond viene a predicar a mi iglesia. ¿Qué me importa? Pueden cerrar todas las iglesias, siempre habrán pecadores que quieren arrepentirse y gente que quiere escuchar la verdad. Y además, pueden cerrar las puertas de las iglesias. Pueden cerrar las puertas de las iglesias. Pero mientras Dios, escuche, mientras Dios tenga abierto el cielo, puedo vivir en paz. Es hora que la gente se levante y reaccione. ¿Y sé que le voy a decir algo? Escúchame bien. El Espíritu Santo no está muerto, mi amigo. El Espíritu Santo está inquietando el corazón, ahora ya no de ovejas, que ya se han dado cuenta del robo, porque son las que en carne propia sienten la estafa. Son ovejas que en carne propia sienten la mendicidad, la escasez, provocada por estos predicadores que les prometen fantasías, que en vez de predicar el reino de Dios pareciera que estuvieran predicando un capítulo de la isla de la fantasía con Tatú, donde todos sus sueños te hacen realidad si llegas a esa isla pero con plata. No, ahora ya hay pastores, concilios enteros que están expulsando a los proapóstoles, a los proprofetas de la prosperidad, a estos predicadores que como Cash Luna y compañía y toda su tracalada han dicho de que el Apocalipsis es un libro histórico, por eso nunca hablan de profecía bíblica y la única profecía que dicen es yo profetizo, yo declaro, yo decreto. ¡Qué vergüenza! Hombres santos, que eran íntegros, que iban muy bien, se plegaron a predicadores más corrompidos que ellos y miren lo que están provocando. Es una vergüenza. Y las asambleas de Dios tienen que tomar autoridad. Como concilio tienen que pararse. ¿A qué le temen? ¿Al hombre? Pues se hagan la voluntad del hombre, pues, y arruínense. Es una vergüenza. Claro, van a ver un video donde Cash Luna agarra y la tira la Biblia al piso. ¿Qué se puede esperar? Para ellos la palabra de Dios ya no vale. Ahora es su propia palabra. Yo profetizo, yo digo, yo declaro. Y a mí qué me importa lo que tú declares. A mí me interesa lo que la palabra de Dios declaró. Su propia profecía, su propia visión. Hablan visión de su propio corazón, no palabra de Dios. Porque si fuera palabra de Dios hubieran hecho volver a mi pueblo de sus malos caminos. Ese es el problema, mi amigo, mi hermano y mi hermana. Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia. Dios no prohíbe juzgar, enseña cómo hacerlo. Compruebe con Mateo capítulo 18. Y voy acelerando, por favor. Mateo capítulo 18. Dios enseña cómo juzgar. A mí me duele. Predicadores que yo antes admiré, predicadores que yo antes respeté, hoy en día enseñando mentira. Increíble.
un despotismo total. ¡Qué barbaridad! ¿Qué está pasando? Sencillamente que el arrebatamiento está cerca, mi hermano. Mateo capítulo 18, 15 al 20. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Ahí está, escucha esta palabra. Mire, la Biblia no es para leer, es para escudriñar. Para leer, compre ese periódico, Condorito. Escuche, repréndele. ¿Qué es reprender? ¿Qué es reprender? Confróntale. Llámale la atención. Exhórtalo. Y si eres pastor y esa es una oveja, disciplínale. Pon orden. Repréndele. No dice que no juzgue, que se quede mudo. No, dice que vaya y hable. No dice que se quede callado diciendo, Dios juzgará y yo me quedo sentado. Robe, mate, ¿qué importa? Repréndele, abre la boca. Es que me da temor, claro, porque no tienes el Espíritu Santo. Porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Y si eres un cobarde no tienes el Espíritu Santo y te advierto que el lago de fuego te espera. Porque ningún cobarde entrará al reino de Dios, Apocalipsis 21:8. Y ahorita, el que quiere ser neutral ante esto es un tibio. Escuche, es tan grave lo que está pasando, tan terrible lo que está pasando, que el que quiere ser neutral, ese es el que está más arruinado. Ese es el tibio que el Señor vomitará. Porque no quiere ser ni caliente ni frío. Quiere llevarse con los apóstatas y quiere mantener la amistad con los conservadores. No se define. Y hoy, ¿qué dice Dios? Como dijo a través del profeta, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo seréis de doble ánimo? Dice, repréndele, estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Quiere que le diga una cosa? A estos predicadores, Dios mismo les habló. ¿Puedo? Dios mismo les habló y no escucharon. Y me dijo, ¿tú quién eres para juzgarme? Yo soy teólogo, ¿tú qué sabes? Claro, es que el conocimiento embrutece cuando no hay amor a Dios. Es el problema, embrutece. No van a entender, son más tapados que una olla a presión. Nada les entra. Endurecen el corazón, endurecen la cerviz. Y la Biblia dice, aquel que reprendido endurece la cerviz, ¡pum!, de súbito será quebrantado y no habrá para él remedio. Espérese. Estas mega iglesias van a seguir creciendo, la apostasía se va a incrementar. Y estos van a seguir diciendo como la Odisea, somos ricos, nos hemos enriquecido, hemos prosperado, de nada tenemos necesidad. Claro, pero no dicen a costa de quiénes. De los burros que les dan todo, sin discernir. Y le repito, el que no es oveja es burro. Y escuche bien porque le digo, porque Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Escuchan la voz del extraño y no lo siguen porque saben que es extraño. Huyen de él. Vea que la oveja, ese animalito cuadrúpedo con lana, no había sido burro, mi hermano, había sido oveja nomás. La ovejita había sabido reconocer quién es su pastor y quién no. Sabe a quién sigue y a quién no. Sabe a quién, con quién avanza y de quién escapa. ¿Cómo puede ser posible que ese animalito cuadrúpedo salga más inteligente que nosotros? El Señor nos compara como ovejas. Pero a veces pues somos burros. ¡Qué barbaridad! Aquí dice, repréndele para que enderece su camino a solas, para que ganes a tu hermano, pero no quieren escuchar. Mas si no te oyere, escucha, si no te oyere, toma contigo a uno o dos. Y la Biblia dice, no admitas testimonio contra un anciano, salvo con 2 o 3 testigos. Y ahora mire lo que pasa acá. Si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 testigos conste toda palabra. Porque hoy en día cuando tú vas a llamar la atención a uno de estos apóstoles, a uno de estos ungidos, de estos siervos, archimega cristianos, entre comillas, que se creen dueños de la verdad, dueños de la unción, como si la unción fuera patrimonio de 4 pelagatos, cuando la unción es el tesoro y el derecho que Dios por misericordia le da a todo creyente nacido de nuevo. ¿Quién ha dicho usted que la unción es un privilegio de 4 pelagatos? Como si el Espíritu Santo estuviera con unos y no con otros. Por favor. Usted los reprende a ellos
Y después cuando tú te das la vuelta, calumnian. ¡Calumnian! Dicen, no, él me ha difamado, ha hablado mal de mí. Por eso tienes tú que ir con 2 testigos a reprenderlo, porque no sabes lo que va a hablar ese contra ti, para que te saquen de la iglesia. Tú cuestiona qué hacen con el dinero estos apóstoles, cuestiona lo que están haciendo con las familias, cuestiona lo que están haciendo los miserables y malditos encuentros del G12. Cuestiona, pues, y digo bien malditos, porque la palabra dice que si alguien predica otro evangelio, sea anatema. Una de las cosas que les hace falta a muchos predicadores, no solamente es leer la Biblia, sino comprarse un diccionario de sinónimos. Porque todo les suena malo, fuerte. Es barbaridad. Escuche bien, hay que ir con 2 testigos, para que después no termine hablando tonteras. 17. Y si no los oyere a ellos, díselo a la iglesia. Comunícale a la iglesia el desvío doctrinal. No dice que te quedes callado. No dice que te quedes mudo. Tenés que hablar, para eso te dieron boca. Dilo a la iglesia, y si no te oyere, tenele por gentil, por pagano, por idólatra y publicano. ¡Chao! Y en pocas palabras, expúlsalo. Pero como la gente quiere ser más buena que Dios, ¡ay, pobrecito, ¿dónde se va a ir? Entonces deje al lobo metido en el rebaño, hágalo nomás. Siga haciéndolo, aprenda. Que quien no aprende con amor, aprende con dolor. ¡Hágalo! Pero ahora lo más chistoso es esto, que la persecución, escuche, la persecución no lo están haciendo los católicos o los testigos de Jehová, lo están haciendo los neoapóstoles y su gente contra los predicadores de sana doctrina. Y si usted es una oveja y no un burro, y usted empieza a cuestionar porque ya no sigue con la mentalidad del becerro, sencillo, mi amigo, ¿sabe qué va a hacer tu pastor? Te pone en disciplina, te quita el liderazgo, entre comillas, como si la iglesia tuviera líderes, la iglesia tiene siervos, caudillos busca el mundo. Te quitan de tus funciones en la iglesia y te empiezan a hacer de un lado para que tú solito te vayas. ¿Y todo por qué? Por haber dicho la verdad. O sea que en el lugar donde estás prohibido de decir la verdad es la iglesia, mi amigo. Te repito, prohíben la libertad de expresión, no el gobierno, porque esto sería una dictadura. Si el gobierno prohíbe la libertad de expresión, se convierte en un dictador el presidente. Deja de lado la democracia e instaura la bota militar. Convierte el gobierno en una tiranía. Y eso ya no está pasando con los gobiernos, está pasando con los predicadores. ¡Qué vergüenza! Con esos falsos predicadores. Yo no tengo nada en contra de los ministros de Dios, de aquellos que aman la oveja, que cuidan la oveja, que vigilan el rebaño, que recogen a la descarriada, que buscan a la perdida, que vendan la perniquebrada, por aquellos pastores que aman a Dios y aman a su pueblo. No por aquellos hipócritas maleantes y choros que llevan a su rebaño para ser degollado en las maratónicas, en las campañas de Casnuna, de Maldonado. Es una vergüenza, es una barbaridad. Dice que si no oye, se le expulse. Sencillo, no quieren ser más buenos que Dios. Ay, pero hermano, no hay que juzgar, no hay que juzgar, no hay que juzgar. Dale, dale con eso, vuelve el burro al trillo. Sí, 1 Corintios 2. 1 Corintios 2. Sí, 1 Corintios 2. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual se hace el burro, el sordo. ¿Qué dice? Juzga pues, juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. No está prohibiendo juzgar, está reglamentando cómo hacerlo. Y quiere de remate, mire el versículo 11 de 1 Corintios 5. 1 Corintios 5. ¿Encontró? 1 Corintios capítulo 5, versículo 11. ¿Y quiere que le diga una cosa? ¿Sabe por qué la gente no quiere, entre comillas, juzgar a estos predicadores? Porque son ídolos de ellos. No los quieren tocar. Ese es el problema. La Biblia dice, guardaos de los ídolos. Y como Cash Luna es la Virgen María de mucho evangélico, ¿quién lo va a tocar? Es la vaca sagrada, el becerro de oro. ¿Quién puede tocar al Baal colocado sobre el monte? ¿Es que no hay el Gedeón que lo derribe? Pareciera que estuvieran mudos. Más les vale, hermanito amado, que usted esto guarde en su corazón, porque Dios lo va a juzgar. Lo va a juzgar por no juzgar. Juzgar no es pecado. Escuche, el no juzgar es pecado, por tragar entero la mentira, pudiendo discernir. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, y por cuanto desechaste el conocimiento. La Biblia dice, por su fruto conoceréis. Y la palabra conocer, escucha,
Escucha, la palabra conocer significa juzgar. Sinónimo, mi amigo. Por su fruto juzgaréis. Por su fruto discerniréis. Pero no hay que juzgar. Entonces tráguense al falso profeta. Cómanlo como ceviche, crudo, disfrútenlo. Déjenlo hacer de las suyas. 1 Corintios capítulo 5, verso 11. Mas yo os escribí para que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, apóstol, pastor, maestro, profeta, llamándose apóstol, fuere fornicario, avaro. Estos que le dicen, siembra, siembra, siembra. ¿Cuándo van a sembrar? A ver que ellos den. Más bienaventurado es dar que recibir. A ver que ellos le den a usted. A ver que pongan en práctica lo que predican. Es que ellos son vivos, los tontos son los que le dan. Ellos saben que su teología no funciona, por eso es que nunca dan. El otro día yo miraba la noticia cómo el templo que está construyendo Cash Luna se desplomó. Mató a 3 personas, dejó 7 heridos, no sé cuánta gente. Lo mismo pasó con una iglesia donde estaba congregando el futbolista del Madrid, Kaká, que por desviación de sana doctrina, encima los pastores quedan presos en Estados Unidos por llevarse dinero metido en una Biblia, $54,000 que no quisieron declarar, de los $200,000 que Kaká ofrendó en una iglesia de la prosperidad. 54,000 se lo estaban llevando de calladito los pastores sin declarar a nadie. Y después Kaká denuncia. Mire, fue tan terrible la repercusión porque no estamos hablando de cualquier tribilín metido en esa iglesia, estamos hablando de uno de los mejores futbolistas del mundo, evangélico, el único que se anima a levantar la camiseta y decir Jesucristo vive, así le sacan la tarjeta roja. Ese muchacho agarró y dijo, yo entregué $200,000 para la iglesia y ahora lo capturan a mi pastor con 54,000 de lo que yo di. Arma todo un relajo, la prensa internacional, y para colmo, ¡pum!, el techo se desploma, en pleno culto, y mata a unos 7 ahí dentro. Se desploma el templo de Cash Luna el otro día, mata a 3. Se desplomó la torre de Babel. Fueron incendiados los templos de Dios en Jerusalén. Y eso siempre pasa cuando Dios está disgustado con la gente metida ahí dentro. Estos maleantes que están haciendo su propia torre de Babel a costillas de la gente. Escuche bien. Avaro, idólatra, malediciente, borracho. Y aquí viene, apóstol de la prosperidad, ladrón. Con tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿Acaso no juzgáis vosotros a los que están dentro? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Queridos, nosotros somos los que estamos llamados a poner orden en la iglesia, no lo va a hacer ni inconverso. Yo no puedo ir a llamar a un juez de la policía, a un inconverso, a un guardia de seguridad para decir, ponga orden en la iglesia, por favor, porque aquí todos somos unos giles que no sabemos ni lo que es derecha ni izquierda. Es la iglesia la que juzga. Es la iglesia la que arregla sus asuntos y pone en disciplina y en orden las cosas cuando están torcidas. Dicen nosotros, escuche, porque ¿qué razón tendría yo de juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera, escuche, a los que están afuera, Dios los juzgará. Pero los de adentro, a los de adentro, la iglesia pues, quitad pues a ese perverso de entre ustedes, quitadlo. Si las asambleas de Dios, escuche, y lo digo bien, y yo tengo un pastor al cual me sujeto, y pertenece al Concilio de las Asambleas de Dios de Colombia, dije, si las asambleas de Dios no expulsa a estos monstruos, porque yo no los puedo llamar pastores, monstruos, ni siquiera lobos, ya les ha quedado chiquito el término, ya no son lobos, son monstruos, que se están comiendo no solo ovejas, se están comiendo a los mismos pastores. Le aconsejo, léete una fábula escrita por el poeta nicaragüense Rubén Darío, Los motivos del lobo. Él dice que el lobo atacó el rebaño y atacó al pastor y se los comía a ambos. Y eso están haciendo estos monstruos, se están tragando iglesias con pastores y todo. Si las asambleas de Dios quieren mantener becerros de oro, van a pagar la consecuencia. Porque o se van ellos o se van los sanos, pero no juntos no van a quedar. Porque el aceite y el agua no se mezclan, mi amigo. Los que aman la verdad van a salir, si es de que prefieren a los que aman la mentira. Con todo dolor. Me duele, porque estas iglesias megas están tragándose las chiquititas aún de la propia denominación. Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Programa de televisión en Cadena del Milagro Internacional.
Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia. Pues claro, soy apóstol, dice, y apenas Jesucristo era un buen pastor, o sea que quedó por debajo del apóstol. Uy, Jesucristo quedó por debajo del apóstol. Cash Luna es más que Jesucristo. Jesucristo apenas llegó a buen pastor. El mismo Dios, Salmo 23, el Señor es mi pastor, apenas es pastor Dios. Estos son apóstoles. El mismo Dios tiene que cuadrárseles a ellos, a los que se adueñaron de la iglesia, a los que se creen Dios. Increíble. Les ponen buses vacías en las iglesias pequeñas. Y como el transporte es gratis hasta el templo, lo que no cuentan es de que en el templo si los despluman como a gallina. Y después los devuelven a sus templos saqueados. Pero nada sería que les roben la plata. ¿Sabe qué es lo más triste, Mario Pablo? ¿Sabe qué es lo más triste? Que no les están robando la plata, les están destruyendo la vida. Porque después mucha de esta gente no quiere saber del Evangelio y son los primeros en salir a contarle al mundo cómo están choreando y despellejando a la gente. Ahora dice la Biblia en el versículo 2 de la 1 Corintios 6, continúe. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Los santos juzgarán al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar las cosas más pequeñas? Ay, no, yo no soy digno, no hay que juzgar. Ah, bueno, lárgate entonces del ministerio, ve a pelar papas a tu casa. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Y escuche, dice, mire, si pues tenéis juicio sobre las cosas de esta vida, de este mundo, ¿ponéis para juzgar a los que están de menor estima en la iglesia? Para avergonzarlos, no dice para felicitarlos, para avergonzarlos les digo. ¿Por qué no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Programa de televisión en cadena del Milagro Internacional. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia. Han levantado y hemos tenido que tomar lo único que tenemos a disposición, la internet, porque a Dios gracias, pues ahí no nos cobran para decir la verdad. Claro, podemos utilizarlo libremente y publicamos los videos para que la gente escuche el otro lado de la medalla. Yo no me creo dueño absoluto de la verdad, porque eso hacen las sectas y los predicadores falsos que se creen dueños de la verdad, los únicos que tienen la salvación, y que si no estás con ellos estás perdido. Yo no puedo entender que me vengan a decir a mí que Dios le reveló a César Castellanos y a Cash Luna cómo ganar el mundo con el G12. Yo me pregunto entonces qué quiere decir la Biblia. Caduca, no sirve la Biblia. Ahora Dios recién despierta y dice, ay, cómo no se me ocurrió el G12. Predicadores que dicen, el Señor me ha revelado, o sea que el Apocalipsis no sirve. Yo les pregunto a los que estudian en el seminario teológico aquí, ¿qué dice en el griego Apocalipsis? ¿Qué significa Apocalipsis? Revelación, pero no es así. Apocalipsis en griego no significa revelación, significa revelación final. Final. O sea que si un predicador viene y te dice, el Señor me reveló, cuento chino. Todo lo revelado ya está escrito. Lo que hay es iluminación del Espíritu Santo sobre lo que Él mismo inspiró y fue revelado en la Escritura. Porque nadie puede colocarse al nivel o por encima de la Biblia. Ni siquiera los ángeles, ni los mismos apóstoles. Ellos dijeron, si nosotros, dijo el mismo Pablo que está escribiendo, el mismo Pablo, dice, ni aún nosotros. Peor los ángeles van a venir a predicar otro evangelio. Imagínense, es que la Biblia está por encima de la persona, pero aquí en la iglesia no, está Cash Luna por encima de la verdad. Si Cash Luna dice que es así, es así. Si Guillermo Maldonado dice así, es así. Y los pastores se están tragando el cuento. Y es preocupante, es doloroso, porque si los pastores se desvían, pobre rebaño. Pobre rebaño. Pero a Dios gracias, no todos los pastores se están tragando entero. El problema pasa porque a muchos los quieren intimidar con quitarle la credencial. El pastor dice, si me quitan la credencial, me echan de la denominación por predicar la verdad, me voy a quedar sin tener que dar de comer a mis hijos, y yo tengo mujer, tengo hijos, tengo suegra, tengo que mantener al perro. ¿Viste? O sea,
Entonces ahí es donde ellos mismos están reconociendo que se vendieron, que tomaron el ministerio como un modus vivendi, no con un servicio de amor a Dios. Ahí sonaron, pues. Y como Dios pesa los corazones, sencillo. Bien dijo Jesús. Usted me dirá, qué fea prédica, qué duro, qué terrible. Retroceda nomás a Juan capítulo 6, 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Y el Señor les dijo, escuche, les dijo a los 12, ¿queréis iros también vosotros? Dura es la palabra, a muchos no les gusta, y el Señor dice, ¿quieren irse? Váyanse. Váyanse. Pero ¿dónde van a ir si solo en Él hay palabras de vida eterna? ¿Dónde vamos a ir? Ese es el problema. Ahora escuche, por favor entienda esto. En lo que nosotros no podemos juzgar, y aquí quiero esto, dejar zanjado. Esto es clave que me escuche, por favor. Nosotros no somos Dios para juzgar. ¿Juzgar qué? Vuelvo y lo digo. Dios juzga corazones. Nosotros juzgamos acciones y palabras que pisotean la verdad. 14:10, perdón. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Santiago 4:11-12. Hermanos, no murmuréis los unos contra los otros. El que murmura de su hermano juzga a su hermano y murmura de la ley y juzga la ley. Pero tú, si juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres que juzgues a otro? Aquí viene el verso 12. Esto tengo que explicar. Lo que no podemos juzgar nosotros, escuche, es el destino eterno de una persona. Yo no soy quien para decir, fulano de tal se va al infierno, porque yo lo decreto. Tal va al cielo. No podemos hacer eso. Eso solo Dios le corresponde juzgar. Porque está en juego la salvación o la condenación eterna de una persona. Eso solo Dios, que pesa el corazón, puede determinar. Nosotros ahí no podemos meternos. Pero también quiero hacer una aclaración. Y se la compartía a Mario Pablo. Estos predicadores de la prosperidad son expertos en usar esta frase. No solo dicen, usted no tiene que juzgar. Dicen, solo Dios tiene el derecho de juzgarme. Y Dios dice, con gusto, venga para acá. Y ahorita mismo que lo juzgue. ¿Usted quiere que yo lo juzgue? Sí. ¿Usted no quiso escuchar el juicio que su hermano habló contra usted para que usted se arrepienta? No. Pues le va a ir peor aquí conmigo, mijito, porque horrendas cosas caen en la mano de Dios. A pedido de su boca, Dios dice, solo Dios tiene el derecho de juzgarme. Y Dios dice, perfecto, con gusto. Pero hay un grave problema. No te va a absolver, te va a culpar. Él es juez en última instancia. Inapelable. Horrendas cosas caer en manos del Dios vivo. Eso es como en un juicio. Ha llegado a tribunal en casación. La Corte Suprema determina juicio inapelable. Y ojo, en el tribunal de la Corte Suprema de Justicia del Perú, usted puede pedir revisión extraordinaria de sentencia, recusando al juez, a la sala plena. Pero a Dios, ¿quién lo recusa? ¿Quién lo va a recusar? ¿Quién se va a atrever a justificarse él para condenarlo a él? ¿Cómo yo me voy a justificar para condenar a Dios? Esos predicadores que dicen, y esos hermanos que dicen, solo Dios tiene el derecho de juzgarme, digo, Dios, júzgalos pronto. Porque si siguen avanzando, van a seguir destruyendo. Escuche bien. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Y otra vez os digo, el Señor, ahí dice Hebreos, juzgará a su pueblo. Y ojo, que al que más da, más se le demanda. Al que más da, más se le va a demandar. O sea, mi amigo, yo le aconsejo que cuando un siervo de Dios, temeroso de Dios, te juzgue o me juzgue, será mejor que escuchemos en primera instancia. Porque si llega nuestro caso al mismísimo trono de Dios, la sentencia
será no de absolución, sino de culpabilidad, sin derecho a indulto ni acusación, ni recusación al juez. Los que piden que Dios los juzgue, pues que se haga conforme a su boca, pero que se tengan a las consecuencias. Que se atengan a las consecuencias de haber pedido que sea Dios mismo el que tome su causa, porque simplemente procedieron mal. Escuche bien esto que le estoy predicando. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago. Y el Señor dice: el Señor juzgará a su pueblo. Mía es la venganza. No se olvide, mi amigo. Y Dios no quiere vengarse de los predicadores como Cashnuna. Dios no quiere vengarse de los Guillermo Maldonado. Dios no quiere vengarse de los concilios que están apostatando. Dios quiere que esos concilios y predicadores se arrepientan. Porque el día que se tengan que parar delante de Dios, ay, mejor les fuera ni haber nacido. Porque ahí no hay caso que pueda corromper al juez del universo. No habrá céntimo, centavo ni dólar. Muchos me dirán: en tu nombre hicimos milagros. No le van a decir: Señor, aquí tenemos esto de, queremos hacer un pacto contigo esta noche. Hemos venido a hacer nuestra maratónica aquí en el cielo y todos los condenados acá, y queremos ofrecerte, mira, Señor, son todas nuestras posesiones que hemos conseguido en la tierra, fíjate. Y Dios le va a decir: o sea que ustedes, en vez de despojarse de lo que tienen para seguirme a mí, despojaron a los otros para enriquecerse a sí mismos usando mi nombre. Pues por tu propia boca te juzgo, siervo malo. Por tu propia boca te juzgo, siervo malo. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y la frase hacedor de maldad en el idioma hebreo no la inventó el Mesías Yeshua, la inventó un rabino 200 años antes. Y ese rabino explicó en el Talmud, en la Mishnah: hacedor de maldad, dice el tratado de Sotá de la Mishnah, complementado en la Gemara del Talmud Babli, dice: hacedor de maldad es todo aquel que deliberadamente induce al error a sus hermanos y los lleva a condenación eterna, sabiendo lo que hace. Claro, es lógico. ¿Cuál es la peor maldad que te pueden hacer? Llevarte al infierno. ¿Cuál es la peor maldad que te pueden hacer? ¿Robarte tu casa? No, compadre, mandarte al infierno. Esa es la peor maldad. Y ellos sí saben que te están mandando para allá. ¡Tontos no son! Es que a ellos tú no les importas. ¡No les importas! A ellos les importa tu dinero. Escucha bien. Y en honor a la verdad, ¿quiere que le diga una cosa? Juan 12:48, pues. O Hebreos 4:12, aproveche que estamos en Hebreos. Hebreos capítulo 4:12. Vamos a ver quién realmente juzga. ¿Será que juzga Mario Pablo? ¿Será que juzga a Pedro Cuevas, mi pastor? ¿Será que juzga a alguno de los pastores que están acá? ¿Será que David Diamond está juzgando a alguno de sus hermanos? Mire usted, Hebreos capítulo 4:12-13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, pues corta, hace sangrar, lastima, duele, que parte el alma y el espíritu. Ay, si cuando te cortan el dedo te duele, imagínate cómo será cuando te cortan el alma. O sea, cuando cortan el espíritu, cuando se meten adentro, con tijera de cirujano, corte preciso con bisturí, rompe las coyunturas y tuétanos, y discierne, que es lo mismo que juzgar. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar de cuenta. Y Juan capítulo 8, Juan 12:48. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, he venido a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién? La palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado de mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dijo, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me dijo. Mis hermanos, el que juzga en honor a la verdad es el Espíritu Santo a través del predicador. Y quiero tocar dos frases más. David Diamond está acusando a los siervos de Dios, los acusa, y el único que acusa es el diablo.
Pecado de adulterio. Perico de los Palotes, pastor evangélico, está en adulterio con la secretaria. Perico. Nadie en la iglesia lo sabe, pero Dios y el diablo sí. Y el diablo dice, ¿y tú, pastor? Habla serio. Tú predicando, tú habla serio. ¿Qué chiste me contás? ¿Qué tal la pasaste? ¿Dónde fuiste a comer, ¿Y qué tal el motel? ¿Te gustó la cama, viste? Eres un hipócrita. ¿Con qué moral deberías suicidarte? Nadie te ama, bla, bla, bla. El diablo acusa. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no se queda callado, apunta al mismo problema, el pecado. Y dice, hijo mío, tú tienes una mujer, tienes hijos, yo te he bendecido con una buena mujer, con una mujer que ora, ayuna y llora por ti. Te he dado hijos sanos, que me aman y me temen, que me buscan. ¿Y tú ahora así le pagas a tu Dios? ¿Así le pagas a tu mujer y a tus hijos? Arrepiéntete. Tú estás en pecado y ese pecado se llama adulterio y los adúlteros no entrarán al reino de Dios, serán lanzados al lago de fuego. Ahora díganle a Dios que está acusando, pues, díganle. ¿Quién eres tú para acusar? Dile, pues. Eso se llama redarguir. Es que estos predicadores dicen, en pocas palabras, lo que le están diciendo a la gente no es no juzgues, te están diciendo al Espíritu Santo, no me redarguyas, déjame hacer lo que me da la gana. Su guerra no es contra los hermanos, no es contra los predicadores de sana doctrina, están peleando contra Dios estos hijos del diablo y creen que le van a ganar. ¡Ay, el diablo acusa, el diablo acusa! Sí, pero también Dios reprende, Dios confronta, como confrontó a David a través de Natán. Porque Dios no es alcahuete de sus siervos. Ese es el que más les demanda. Y aclaro, no hay que dar nombres, falta de ética. Se dice el pecado, pero no el pecador. ¿Y a quién quieres encubrir vos, pues? ¿A quién pretendés encubrir? ¿Quién es tu ídolo? Yo digo, con todo respeto, es que esto me tuye, me da rabia. Así defendieran la Biblia, me gustaría. Así como defienden estos predicadores maleantes, defendieran la palabra, serían dignos de imitar. Así defendieran la verdad. No, pero hay que defender al predicador, pues, al siervo, ¿no ve? Aman más al siervo que la verdad. Y no dicen siervo ni de quién, pero es del diablo. Porque no quiere arrepentirse. Otra cosa que están haciendo es, no hay que dar nombres. ¿Acaso la palabra de Dios no lo dijo en el libro de Timoteo? Himeneo y Fileto. ¿Acaso la Biblia dice, a ver, dígame, ¿dónde está la Biblia que diga algo así como esto? Mira, hubo un rey en el pueblo de Israel. Este rey pecó contra el Señor. Este rey le quitó la mujer a uno de sus soldados. Y luego, obrando con maldad, con premeditación y astucia y usando a uno de sus siervos, mandó a morir al marido de esta mujer. 2 puntos, verso 23. Porque se dice el pecado, no el pecador, nos omitimos el nombre del rey que pecó. Atentamente, Dios, para no dañar la dignidad. ¿No creen? Enséñenle ética a Dios. Váyanle a decir a Dios que enseñe ética. Él no tuvo ningún temor en agarrar un palo, un látigo y sacar cuelas olímpicas a todos esos maleantes que se metieron en el templo. Díganle que no tuvo ética, pues, cuando agarra palos a semejantes viejitos. Yo ya me imagino los rabinos del Sanedrín ahí cayéndose con su bastón y el otro con el látigo por detrás. A ver cómo corren. Claro. Ya me imagino yo la falta de ética de Juan el Bautista que le dice, no te es lícito tomar a la mujer de tu hermano. Falta de ética. ¿Cómo va a ir a juzgar al ungido, no ve el rey? ¡Qué falta de ética! La de Elías, que los degolló a los profetas falsos, que asesino, criminal, matón. ¿Dónde está la ética de Moisés, que plasma el nombre de Coré para maldita memoria en la Escritura, como una mancha de su rebelión? ¿O qué cree usted que dice la Escritura? Y hubo un hombre que se rebeló contra Moisés
Pero por no dañar el testimonio y la honorabilidad, nos abstenemos de mencionar el nombre. Pero la tierra se lo tragó. Eso dice. Dios no escondió el nombre. Escuche. Dios nunca escondió el nombre en su palabra del que pecó. Porque lo que Dios pretendía no era endiosar al rey David. Dios no pretendió endiosar a Abraham, sino que escribió el pecado con Agar. Dios no quiso endiosar a ninguno de los siervos suyos que pecaron. No los buscó endiosar. Mi amigo, nosotros no estamos leyendo una revista de Superman donde todo le sale bien al héroe. No, aquí el héroe de la Biblia es Dios, mi amigo, no el hombre. El héroe de la Biblia es Dios y el verdugo es el ser humano. Y Dios nunca, ni aun a sus mejores siervos les tapó el pecado, sino que con nombre y apellido lo dejó. Porque Dios no anda cuidándole el testimonio al hombre, esa es responsabilidad de uno. Dios cuida su santidad, mi amigo, no tu testimonio. ¿Me está escuchando? Dios cuida su reputación, su santidad, no la tuya. Eso es tarea tuya y mía. A Dios no le tembló la mano a través de Pablo. Otros enséñenle ética a Pablo. Miren cómo dice 2 de Timoteo 2. Y la palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son pobrecito el Himeneo, pobre Fileto, lo arruinó de por vida al tipo. Ya le dañó la reputación. Que se desviaron de la verdad, diciendo que ya se efectuó la resurrección y trastornan la fe de algunos. O peor, cuando más alejando, en el 2 de Timoteo 4 dice, Alejandro el calderero, y todavía se da el trabajo de identificar para que no lo confundan con otro Alejandro. Dice Alejandro el calderero, me ha causado grandes males, el Señor le pague conforme a sus obras. Cuídate tú también de él, y eso es lo que la Biblia nos dice, cuídese de los falsos profetas, cuídese. Pues en gran manera se ha opuesto a mis palabras. Dese cuenta. Ahora, otra frase que se les ocurrió, no hay que tocar al ungido, no hay que tocar al ungido, al ungido, no hay que tocarlo. Y no leen el contexto del capítulo. La palabra tocar en el hebreo no significa, no, significa dar muerte con instrumento letal. Yo no puedo ir, pues, si me cae mal el presidente de la República, pegarle un tiro en la cabeza. Eso se llama magnicidio y es un delito. Yo no puedo matar al rey, se llama magnicidio, está sancionado en cualquier código penal. Yo no puedo matar al dignatario de Estado. Y eso es lo que dice David, Dios me libre de matar al rey, Dios me libre de matar al que fue ungido como rey de la nación. Matar. Ahora dígame, ¿quién está matando a Maldonado? ¿Quién está matando aquí a Casluna, pues? ¿Acaso no son ellos más bien que están matando la fe del pueblo de Dios con doctrina falsa? ¿Quién los está matando? Ahora escuche, y ellos dicen, escuche, no hay que tocar al ungido. Pregunto, ¿qué significa la palabra ungido en hebreo? Mesías, pues. O sea que estos patas son Jesús. Claro. Y yo me pregunto, ¿aquí alguien está tocando a Jesús? Estamos hablando no de ungidos, mi amigo. No estamos hablando de ungidos. Estamos hablando de lo que el Mesías denunció en Mateo 24. Falsos ungidos, falsos profetas. Que tienen unción, sí, pero diabólica. Poder satánico para engañar, de tal manera que fueran engañados a unos escogidos. ¿Cómo puede ser posible que un pastor con 20 años de ministerio vaya hasta Colombia y reciba la unción después de 20 años de ministerio? ¡Qué hijo del diablo malagradecido! ¿Y estos 20 años no tuvo nada? ¿Dios le hizo faltar algo? ¿Acaso Dios no te puede dar la unción si te arrodillas donde tú estás? ¿Que tienes que viajar como si Dios viviera en Bogotá? O sea, peregrino, de una vez volvete musulmán y anda a la Meca, pues. Claro, anda a la Caba, a la Meca, peregrinar. Y el Mesías advirtió, si alguien dice, mirad, allá está la unción, allá está el Cristo, ungido o unción es sinónimo. No vayan. Pero la gente va por burra, no por oveja. No vayan, porque se levantarán falsos ungidos, falsas unciones,
y harán tremendos milagros. Oye, si el miserable brujo ese de James y Jambres tiraron un palo y se vuelve víbora, darle vida a la materia inerte, a la materia muerte lo volvieron víbora, no van a poder Cash Luna sanar un ciego. ¿Y quién dijo que estos no hacen milagros? ¿Quién dijo que no hacen milagros? ¡Claro que lo hacen! Porque si no lo hicieran la vida es mentira. Ellos dicen, no hay que tocar al ungido, recibe la unción. ¿Y a quién le dan la unción? Al que les da plata. O sea, la unción está en venta. Para cerrar, quiero mostrarles un video. Solo le hago una pregunta aquí. Levanten la mano los que son estudiantes del seminario. Solo estudiante, no visita, estudiante. Solo me van a responder en voz alta a una pregunta. Con un sí o con un no. ¿Simón el mago fue un siervo aprobado por Dios? No. El apóstol Pedro reprendió con justicia la actitud de Simón el mago de querer comprar el favor de Dios. Pues Cash Luna dice lo contrario, miren este video. Atalaya de Cristo presenta Simón el Mago y Cash Luna. ¿En dónde está el apóstol Pedro situado en el momento que pasa el caso de Simón el Mago? Viene Pedro y va a Samaria porque le cuentan que la gente está recibiendo al Señor y bautizándose. Dice, bueno, recibieron el Evangelio, recibieron al Señor, vamos a ir a ver qué está pasando. Llega el apóstol Pedro con su equipo y dice, bueno, vamos a ver qué está ocurriendo acá. Y Simón el Mago, que antes engañaba a todos con su magia, como que fuera alguien importante, y toda la ciudad lo oía y lo miraba a él, ahora está oyendo y viendo a Felipe. Ya no a Simón, sino a Felipe. Entonces, en ese momento, viene Simón, y cuando ve que llegan los apóstoles, dice, bueno, hay señales, milagros, maravillas, vengan, les vamos a dar algo más grande que la sanidad, más que los cojos estén caminando, los mancos reciban sus brazos, no, vamos a orar para que reciban la llenura del Espíritu Santo, y empiezan a imponer manos, y la gente empieza a recibir el poder del Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando? Tremendo. Cuando Felipe ve eso, dijo, órale. Simón, no, Felipe fue el que dijo, órale, y Simón fue el que dijo, a esto le entro. ¿Vos sabés más que yo, ni predicador? Eso se llama zafarse los clavos 3, se aprende en el Instituto Bíblico como en el último año. Entonces, cuando Simón me dice, órale, aquí le entro a esta cosa, porque ya sé cómo funciona, yo quiero la unción también. Y entonces dice, te voy a dar una ofrenda, un donativo, con tal de tener yo lo mismo. Yo quiero tener lo mismo, que cuando yo impongo las manos sean llenos. Hasta ahí, aunque usted no lo crea, no va mal Simón. El que se equivoca es Pedro. No sé si me estoy explicando. Por lo menos estaba dispuesto a pagar. Entonces Pedro le dijo, él le dijo, tu dinero perezca contigo. Todo el mundo diga perecer. O sea, no le bastaba a Ananías y Zafira, ahora se quería echar a Simón. ¿Ya? Ahora que ella dijo, Ananías y Zafira se cayeron muertos allá. A este no le voy a decir por qué mentís, a este le dio directo. De una vez. Y le dijo, tu dinero perezca contigo. ¿Quién te ha dicho a ti que con dinero se compra el don de Dios? ¿Y que si no se muere? Que perezca contigo. Que perezcas, te digo. Perece, dice el Señor. Y nada. Punterito, no me muero. Palabras de Jesús. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Apocalipsis, capítulo 2, verso 2.
Hijos del diablo como Carlos, Cash, Dinero, Luna, son los nuevos apóstoles. Estos, con sus estrategias infernales, tratan de echar por tierra las enseñanzas y fundamentos de los verdaderos apóstoles para asentar sus falsas teologías. Y hasta se burlan de las acciones que el Espíritu Santo guió a los apóstoles de Cristo a realizar, convirtiéndose así en reos de muerte sin opción de arrepentimiento. Sobre Simón el Mago. No era donación lo que Simón quería dar, era precio en dinero para obtener el don de Dios. Catch, Luna y Comparsa aprueban y defienden el hecho de Simón porque son semejantes, y por otro lado, denigran los hechos de los apóstoles verdaderos porque aborrecen a Jesús el Cristo y sus enseñanzas. El castigo para Simón el Mago no era la muerte física. De otra manera, el apóstol Pedro no le hubiese invitado al arrepentimiento. Simón el Mago ya estaba muerto espiritualmente. Lo que Pedro dijo fue: tu dinero perezca contigo. Hechos capítulo 8, del verso 20 al 24. Iglesia de Jesucristo, guárdate del veneno de Carlos Luna o Cash Luna y semejantes. Quiero hacer una aclaración acerca de esto de juzgar. La palabra juzgar tiene un sinónimo: probar. Deténgase ahí. La Biblia dice: probad los espíritus si son de Dios. Quiere decir juzgad los espíritus. Y la Biblia dice: es probado a los que se dicen ser apóstoles. Por tanto, hay que juzgar la profecía y juzgar a los que se autodeclaran apóstoles, porque como este sinvergüenza son unos mentirosos. Y desgraciadamente, muchos pastores de las asambleas de Dios están metidos en esta porquería. Es una pena. Yo solo tengo que hacerles una reflexión a ustedes. Si ustedes creen que el ministerio es para lucro, el infierno les espera. No hay otra opción para ustedes. Si ustedes creen que el ministerio es un medio de amor y de servicio a Dios, Dios los bendiga y respalde en lo que hagan. Y entiendan que la unción no consiste en tirar gente al piso como zancudo fumigado. No, la unción es conocer la verdad para ser libre. Hijitos, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis. Conoceráis la verdad y se os hará libres. No se dejen embaucar. Cierro con estas palabras: tengan los pantalones y las agallas para decir la verdad. No tengan temor del hombre, prediquen la verdad, ayuden a sus hermanos. Bendito Dios, Rey del universo, gracias te damos a ti, la gloria, la honra y el honor por esta conferencia que nos has permitido dar y compartir ante tu presencia. Nosotros no tenemos nada en contra de la persona, sino en contra de lo que están haciendo contra tu palabra y tu verdad, y poniendo tu reputación y tu santidad por el piso, mientras ellos se erigen a sí mismos como profetas, ungidos, santos, casi como los mediadores entre tú y los hombres, desterrando al Hijo de Dios, convirtiéndose en anticristos, presumiendo de una unción que por cierto es diabólica y falsa, que sus milagros engañosos han embaucado y han incautado el alma de miles de personas que están presas del engaño. Pero yo te ruego por aquellos que son remanente fiel de sana doctrina, manada pequeña perseguida por aquellos opulentos tiranos que han convertido sus iglesias en imperios. Señor, tu palabra dice a la iglesia de Filadelfia: tienes poca fuerza, eres iglesia pequeña, pero no has negado mi nombre. Ante ti tengo abierta una puerta abierta que nadie cerrará. Y Apocalipsis 4:1 dice que esa iglesia fiel tiene una puerta abierta en el cielo y el arrebatamiento está cerca. Mientras estos predicadores dicen que no hay arrebatamiento, Señor, sabemos que tú vienes pronto y te estamos esperando porque te amamos, porque tú tienes algo mejor para nosotros en el cielo. Y mientras ellos quieren atesorar aquí en la tierra, nosotros tenemos nuestro tesoro en el cielo y eres tú. Bendito seas tú para siempre, en nombre de Yeshua. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob les bendiga. Shalom Aleichem, paz a ustedes. Muchísimas gracias en nombre de mi pastor Pedro Antonio Cuevas, el hermano Orlando Peña y todos los hermanos que me han acompañado en esta noche. Muchas gracias, pastor Mario Pablo, y a todos ustedes, gracias. Buenas noches. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia. אני מאמין באמונה
שלמה בביאת המשיח אני מאמין, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח